Bienvenidos de nuevo a Con Buena Educación. Como les anunciamos la semana pasada, hoy toca visitar la Escuela Oficial de Idiomas de Marbella, una escuela que imparte clases de alemán, de ruso, de inglés, español para extranjeros. Hay modalidades presenciales y no presenciales y turnos de mañana y de tarde. En total son más de 1.600 alumnos los que acuden a esta escuela a aprender algún idioma. Vamos a visitarlos, vamos a conocer cómo trabajan, vamos a hablar con los profesores y también con la dirección para conocer en más detalles en qué consiste la Escuela Oficial de Idiomas. Empezamos. El aprendizaje de idiomas extranjeros no es ya tanto un medio de promoción personal como algo imprescindible para la subsistencia cotidiana de muchos de los habitantes de Marbella. De ahí la importancia de una escuela oficial de idiomas en este área de la Costa del Sol, cuyo radio de influencia es bastante importante, extendiéndose hasta Fuengirola por el oeste, hasta Coín y Ronda hacia el norte y hasta Estepona por el este. El edificio es de nueva construcción, cuenta con 1.200 metros cuadrados. El centro cuenta también con un aulario en San Pedro de Alcántara. Pues sí, muchísimas gracias por atendernos. Estamos en la Escuela Oficial de Idiomas y bueno, lo primero es saber cuántos alumnos tenéis. Estoy más de 1.600 alumnos, ¿no? Pues sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir a nuestro centro, darnos a conocer a la ciudadanía. Pues sí, son más de 1.600 alumnos. Ahora mismo, además, tenemos la matrícula abierta para los cursos cuatrimestrales de español y el CAPES sanitario. Y posteriormente en el mes de abril los alumnos libres, así que cerraremos el año casi con los 1.800. ¿Cuántos idiomas barajáis y cómo se elige el idioma en sí? Porque, por ejemplo, te ponía antes hablando entre nosotros que el ruso ha tenido que ser una incorporación, digamos, muy reciente, ¿no? Reciente. Bueno, actualmente aquí en la escuela se imparte alemán, se imparte inglés, francés, ruso, árabe y español como lengua extranjera. La decisión de los idiomas finalmente es de la administración. Pues nosotros somos centro público, dependiente de la Consejería de Educación, y entonces pues finalmente son ellos, ¿no?, los que nos van estableciendo pues un poco las directrices, pero también lo hacen un poco en base a la demanda que nosotros vamos realizando, ¿no? El ruso, por ejemplo, sí que es cierto que había sido una demanda de muchísimos años de las anteriores direcciones del centro y bueno, pues este es el tercer curso que impartimos ruso en la escuela y ha sido pues la última incorporación. El inglés imagino que será el idioma por excelencia, ¿no? Sí. Lo que pasa es que cada día hay más alumnos que cursan más de un idioma. Entonces, bueno, yo creo que las necesidades laborales pues van obligándonos, ¿no?, a ir incorporando valores añadidos a nuestro currículum, ¿no? Y entonces, pues es cierto que aparte del inglés, pues nos encontramos alumnos que lo compatibilizan con francés, con alemán y algunos pues más valientes con las lenguas minoritarias o más difíciles como puede ser el ruso o el árabe. Tienen que ser difíciles, ¿no? Ese idioma es complicado. Bueno, yo la verdad que desgraciadamente no tengo ningún conocimiento, pero sí que evidentemente sabemos que tienen un alfabeto diferente, lo cual lo dificulta y entonces pues eso hace también que en los primeros niveles, en contraposición al resto de idiomas donde son 4 horas y media a la semana, en este caso sean 6. Entonces, bueno, se hace un poquito más intenso, pero bueno, luego cuando ya yo imagino que cuando se va cogiendo el ritmo, ya el alumno también se acostumbra a esa dinámica. Habrá una variedad importante de edades, ¿no? Porque cuando uno ya viene a una escuela oficial de idioma, bueno, puede ser un chaval para potenciar
o alguien que dice, pues siempre he querido aprender, ¿no? ¿Cómo se gestionan esa variedad de edades? Bueno, es cierto, la edad mínima para entrar al centro son 16 años, aunque bien es verdad que los alumnos que cursan un idioma diferente en el instituto pueden acceder aquí con 14. Entonces, en las aulas de alemán, por ejemplo, o de francés, nos encontramos adolescentes de 14 años que están cursando inglés como primer idioma en los centros de secundaria. Y luego, pues ya en el otro extremo no tenemos fin. Entonces, bueno, yo doy fe, ¿no? Yo tengo en clase pues un alumno de 70 años y, bueno, lejos de ser una complicación, se convierte en un enriquecimiento en la clase, porque confluyen, bueno, pues distintos intereses, distintos objetivos y distintas formas de aprender, y al final, bueno, no deja de ser particular, pues ver al final a un chaval de 16 años haciendo una actividad con una persona de 60, ¿no? Y aportándose mutuamente los conocimientos, ¿no? A lo mejor alguno enseñándole un poco de tecnología y otro un poco más de la vida. De lo que sabe de la vida, ¿no? Efectivamente. Entonces, la verdad que quizás esa además es una de las características más destacadas de nuestros estudios, ¿no? Lo que nos hacen un poco diferente al resto. La Escuela Oficial de Idiomas, esto empezó debajo del campo de fútbol, que era un aula, que yo lo recordaba y me chocaba, porque en la entrada ponéis 30 años. Sí. Y yo, claro, yo empezaba a mirar para atrás, que ya me gustaría no poder saberlo, ¿sabes? Pero decía, ¿para mí qué tiene de más? Para mí, esto empezó realmente un aula en los bajos del campo de fútbol, que así me salta. Luego pasasteis a otra ubicación, esta es la más moderna. ¿Realmente hacía falta? ¿Ha sido importante para vosotros este último cambio? Muy, muy importante. Es cierto y doy fe de ello porque además yo he sido alumna de esta escuela, entonces sí que cuando la escuela comienza a ser parte es absorbida por la Junta de Andalucía, ¿no? Como institución andaluza, comienza su andadura efectivamente en los bajos del estadio municipal. Posteriormente pasamos al antiguo Colegio Santa Teresa y bueno, era una necesidad el cambio de centro porque el número de alumnos aumentaban los idiomas y era un centro pues bueno que tenía pues las características de la época en la que se construyó, ¿no? Entonces pues no había ascensor, con lo cual pues bueno, todos estos aspectos relacionados con la inclusión y tal nos perjudicaban muchísimo en cuanto a la hora de admitir a dos alumnos a lo mejor con cierta discapacidad en un mismo horario, ¿no? Y bueno, pues también es cierto que no se cumplían muchas de las medidas de seguridad, pues bueno, pues por cómo se construían los centros antes. Entonces esto era una necesidad que, vamos, no podíamos dejar pasar mucho más. Entonces, bueno, pues ahora ya habéis visto, las instalaciones no tienen nada que ver. Estamos ubicados en una sola planta y aulas con mucha luz y bueno, un ambiente agradable y idóneo para el estudio. El hecho de estar ubicados donde estamos ubicados, no me refiero a Marbella en concreto, sino a la Costa del Sol, tiene mucho peso a la hora de una escuela oficial de idiomas. Es decir, hay necesidades de aprender idiomas para poder trabajar y desarrollarse, ¿no? Sin duda. Nosotros somos ahora mismo dentro de la provincia y de las escuelas oficiales de idiomas que hay en la provincia, somos la segunda después de la Escuela de Idiomas de Málaga. Nuestra ubicación es privilegiada y además contamos pues con un alumnado también muy flotante, lo que nos permite pues que, bueno, a lo mejor a diferencia de lugares en los que la población es más estable, tenemos constantemente alumnado nuevo con necesidades de formarse en las distintas lenguas. Las necesidades laborales mandan y a eso se une también las necesidades ahora de titular en la universidad, teniendo que acreditar los niveles lingüísticos de las distintas lenguas. Entonces, bueno, nos convertimos en una herramienta muy potente para la ciudadanía, ¿no? Además, formamos parte de la red dentro del territorio nacional que acreditamos las titulaciones oficiales del marco de referencia. ¿Cómo se homologa todo esto? ¿Cómo termina la titulación cuando ya, digamos que terminan, son tres cursos? ¿Cuántos cursos son por idioma, más o menos? Bueno, un poquito más, ¿eh? ¿Sí?
Bueno, el aprendizaje de lengua partiendo de que nunca acaba, pero bueno, la estructura de nuestras enseñanzas se dividen en nivel básico, que se compone de 2 años académicos, un nivel intermedio que es un curso, un nivel intermedio plus podríamos llamar, intermedio B2, que se compone de 2 cursos, un nivel C1 que se compone de otros 2. Están haciendo una carrera. Efectivamente, además de fondo. Sí, es que sí, totalmente. Totalmente. ¿No? Y este año, pues también después de mandarlo ya durante algunos años, hemos conseguido traer a la escuela el nivel C2, que es el nivel superior de lengua. Lo echábamos en falta porque cada vez más hay gente con esa necesidad de titular en niveles ya superiores y bueno, pues también es cierto que el no estar aquí en la escuela hacía que la gente se decantara por una oferta privada o tuviese que recurrir a Málaga para realizar estos estudios y ya por fin tenemos ese nivel C2 aquí momentáneamente en inglés y en la modalidad presencial. Muy bien. Sí. ¿Los exámenes oficiales se hacen aquí? También sí. Todos se hacen aquí, sí. No tienen que desplazarse a ningún lado. Los exámenes se hacen todos aquí. Nuestro alumnado se examina aquí y además, dado que somos sede de enseñanza a distancia de francés del nivel B1, hay alumnos que pueden estar matriculados en otros centros, bueno, en otro centro, en el centro de referencia de esa enseñanza, pero si somos su centro más próximo, va a venir aquí a hacer las pruebas. Entiendo. Sí. ¿Cómo se selecciona? ¿Son nativos? ¿Se habla todo el rato en el idioma? ¿Qué titulaciones tienen? Bueno, digamos que los requisitos los establece la Administración porque nosotros somos funcionarios de la Junta de Andalucía. Entonces, nuestro proceso empieza pues, por tener una licenciatura, normalmente en la lengua que impartimos, y posteriormente el paso de un proceso de concurso-oposición, ¿no? Actualmente, bueno, pues hay personal aquí con su destino definitivo en el centro, personal que está aquí provisionalmente, compañeros que son interinos funcionarios, que no cuentan con su plaza todavía y están en ello. Y bueno, por supuesto, la acreditación top, por decirlo así, es la lingüística, porque digamos que en escuelas de idioma destaca precisamente porque esta es nuestra especialidad. Entonces, pues el profesorado generalmente está muy bien formado en las lenguas. Todo ha cambiado porque ahora hay muchos colegios bilingües. ¿Eso también lo notáis a la hora que venga a lo mejor un alumno del colegio ya con un nivel, como además tú lo has conocido bien porque has estado con niveles superiores a los de antes, como que esos colegios bilingües, esa obligación bilingüe les ha hecho captar mejor el idioma y les es más fácil también aprender los otros idiomas? Bueno, yo creo que sobre todo en este entorno de centros bilingües, de los centros públicos bilingües que se ha creado, lo que sí se puede detectar a lo mejor es que despierta el interés por el idioma en unos alumnos que a lo mejor antes no se exponían de esa manera más que a lo que era la asignatura de inglés. Ahora pues sí que a lo mejor reciben alguna otra materia impartida en ese idioma. Sí que nosotros lo que tenemos son los cursos CAL, que han existido ya desde hace años y que todavía tenemos algunos, en los que venía profesorado que impartía en los centros bilingües y de hecho, o sea, sigue siendo así, los profesores que imparten en los centros bilingües y que van a acreditar su titulación vienen aquí a recibir nuestra docencia. Bueno, antes has mencionado los cursos CAPE, tengo entendido, son cursos como más especializados, ahí no hay licenciatura, digámoslo así, es más práctico, ¿no?, para el mundo laboral y en este caso también habéis abordado también el tema sanitario, ¿no? Sí, los cursos CAPE llegan hace un par de años, ¿no?, y nosotros pues nos quisimos subir al carro y entonces, bueno, son cursos que le quita al alumno la presión del examen, el temido examen, y van enfocados pues un poco a lo que nosotros establezcamos en el proyecto que presentamos, ¿no? Entonces tenemos grupos en los que la finalidad es trabajar la destreza escrita, la destreza oral. Tenemos ahora mismo un grupo con alumnos de nivel B1, con alumnos de nivel B2 y luego este año pues nos hemos lanzado, ¿no?, también un poco viendo la necesidad, ¿no?, que hay en nuestro entorno y hemos tenido en el primer cuatrimestre un curso para el sector de la hostelería y ahora pues arrancamos la semana que viene seguramente ya pues con un curso para el sector sanitario, así que la verdad que muy contentos.
gracias por atendernos. A vosotros. Tú eres la jefa de departamento de francés y estás fijada o establecida en lo que es la enseñanza a distancia, ¿no? Bueno, podemos decirlo así, sí. Bueno, la enseñanza a distancia en realidad es una modalidad que se ofrece al alumnado que no puede asistir a clase, porque es 100% online y el alumnado tiene que conectarse a una plataforma. En realidad es algo muy bueno porque esto hace que la enseñanza del francés en las escuelas oficiales de idiomas llegue a toda Andalucía, porque en realidad la enseñanza a distancia, en el caso del francés, se imparte o se coordina desde 3 escuelas de idiomas diferentes en Andalucía, en Granada, en Málaga, en Marbella y en Algeciras. ¿Son los únicos 3 puntos? Son los únicos 3 puntos que imparten 5 niveles distintos de francés. Aquí en Marbella, concretamente, el que enseñamos es el B1, que es tercero, es nivel intermedio, y el alumnado pues lo que hace es conectarse a la plataforma y trabajar el contenido que ahí está colgado. Lo bueno es que también tiene acceso a tutorías online con el profesor y también tiene posibilidad de conectarse con el alumnado para practicar. Suele ser el que lo hace a distancia, suele tener algún conocimiento de francés o parten desde cero. Pues lo veo un poco complicado desde cero. Exacto, ¿no? Yo creo que tiene que ser una persona que realmente le guste trabajar de forma autónoma, que sepa organizarse muy bien para estudiar, porque al final el tutor está ahí para guiarle, pero el que tiene que sentarse delante de la plataforma y hacer todos los ejercicios y practicar es él. Entonces, para el acceso es verdad que si el alumno viene sin ningún tipo de conocimiento de francés, se le va a derivar a la escuela de idiomas que imparte básico, que es Granada. Pero si el alumno llega con un bachillerato, vale, por ejemplo, con lengua francés primera, sí que va a poder acceder al B1 directamente. Bueno, estábamos hablando antes de que el francés era hace muchos años de esto, era como el primer idioma. Sí, ha cambiado mucho la cosa. Ha cambiado mucho el cuento, ahora es el inglés y el latino, el español, ¿no? ¿Por qué crees que ha pasado esto y cómo ha cambiado la forma de enseñanza? Y tú dices, bueno, es que el que sabía francés antes prácticamente tiene que no empezar de cero, pero sí coger otras no, yo creo que lo ha desbancado básicamente por el uso. Al final la lengua que une a todo el mundo hoy en día es el inglés. Viene a ser el esperanto, ¿no? que nos une a todos y lamentablemente eso hace que otras lenguas queden en segundo plano, como es el caso del francés, que no por ello es menos hablada, porque es la 5ª lengua más hablada en el mundo. Y de hecho va a crecer muchísimo el número de hablantes francófonos en breve, porque de hecho en África es donde más se habla en francés, entonces es algo a tener muy en cuenta. Con la globalización a lo mejor. Exacto, ¿no? La globalización, y luego es una de las lenguas principales de la Unión Europea. Y en la ONU también es lengua oficial. Pero... y el que sabía, que te preguntaba también, el que sabía antes francés, me dices que es tan distinto como se enseñaba antes como se enseña ahora. La forma de enseñar ahora las lenguas extranjeras ha cambiado muchísimo. Antes, hace 20, 30 años, se partía más de una base gramatical pura, y ahora, sin embargo, desde que entran por la puerta en primero ya se les habla en francés, en este caso porque es la lengua que imparto, se les habla directamente en francés y va a dársele al alumnado unas herramientas para que inmediatamente sepa expresar ideas sencillas en la lengua que está aprendiendo, lo cual hace que el alumnado disfrute mucho y se dé cuenta de lo, no fácil, pero sí lo práctico que es aprender idiomas en las escuelas oficiales de idiomas. El oído es fundamental, el oír mucho ese idioma. Sí. Se me ocurre ver películas o ver anuncios. Yo tenía un amigo holandés que aprendió español con los anuncios. Me decía, yo aprendí español con... Al final un anuncio, como tiene esa repetición, repite tanto algo, es un mensaje corto, un mensaje rápido, eso ayuda muchísimo. La verdad es que nosotros siempre estamos alentando al alumnado a que lea mucho, a que consuma mucha cultura francófona, pero siempre con el gusto del alumno, porque de nada va a servir que yo le diga tienes que leerte 5 libros para aprender si a ti no te gusta leer. Lo ideal es que tú incentives que el alumnado consuma la cultura que a él le atraiga, música, lectura, cine, series, ahora con todas las plataformas que hay online,
es una excusa decir, no, es que no tengo forma de escuchar francés, eso no es así. Claro. Podcast, en fin, que el alumnado tiene que estar en contacto con la lengua y nosotros, claro, le incentivamos. Y en clase se le habla en el idioma, o sea que no tienen escape. Eso te iba a preguntar, que desde que me dices que desde que se empieza a hablar en francés, aunque no sepa, pero que ya en la primera clase algo se va a llevar, ¿no? Exacto. A ver, desde primero, esto ya no es la modalidad a distancia, evidentemente, pero desde que entran en el aula en primero, el docente va a hablar en el idioma que va a enseñar. Evidentemente, en los niveles más básicos, el profesor tira mucho de la mímica, de los gestos, de la gestualidad, la entonación, para hacerse entender, porque si no es complicado, porque evidentemente un alumno que empieza de cero no sabe, pero al final siempre saben algo, siempre llegan con miedo, pero luego al final se dan cuenta que saben más de lo que creen. Decías que dabas clases de francés, ¿en qué grado? En el B1 también, B1, o sea, ¿no? A distancia igual que en presencial. En presencial doy ¿Hay mucha demanda de francés? En los primeros años, sobre todo, en los primeros años sí que nos quedamos con los grupos casi llenos, pero aún así observamos un leve descenso, pero estamos haciendo todo lo que podemos para atraer al público, porque al final el francés es una lengua muy útil. Pues la verdad es que sí. Y oye, mientras me estás contando esta, ¿hay alemanes, por ejemplo, que quieren aprender francés? Yo tengo un alumno alemán que está matriculado en francés. Te he dicho alemán porque se me ha ocurrido cualquier otro idioma, ¿no? Tengo un alumno que le encantan los idiomas y de hecho está matriculado en español para extranjeros aquí en esta escuela y en francés conmigo. Sí, ahí, hombre, en Marbella tenemos alumnado extranjero en casi todos los idiomas que quieren aprender otro idioma. ¿Es verdad que hay nacionalidades que tienen más facilidad que otros para aprender el idioma? No podría, yo no creo que haya una nacionalidad que tenga más. Lo que sí que vemos, o por lo menos yo observo, es que depende de la forma de enseñar la lengua extranjera en tu país de origen, va a ser más fácil para ti aprender. Quiero decir, si tú has aprendido un idioma con el sistema que estábamos hablando antiguo español, ¿no? Que era como muy pegado a la gramática, sí, en el que la oralidad no se llevaba, no se ponía tan encima de la mesa en el aula, puede ser más complicado, no es imposible ni mucho menos, pero en países donde las lenguas extranjeras se enseñan de una manera más comunicativa, luego les resulta un poco más fácil. Pero ya te digo, es una percepción mía, no necesariamente es un dato preciso. Tengo 25 alumnos. ¿Es llevadero? ¿Es mucho? Es súper divertido, porque tengo alumnos de 15 años y alumnos de 60. ¿Y cómo se llevan? Pues se llevan súper bien, Evidentemente las energías son muy distintas, pero esa mezcla también es muy rica, porque hay momentos de montarnos de la risa cuando a lo mejor sale la palabra disquete, imaginemos, sí, y claro, y te viene el alumno que te dice, ¿eso qué es? Y claro, los mayores pues nos montamos de la risa, porque al final hay una, igual que si hablamos de TikTok y el alumno mayor pues dice, explícame esto. Perdona. Pero es súper enriquecedor, porque al final aprenden todos de todos. Al principio siempre están como muy separados, pero luego se van juntando todos. Ya para concluir, para no ocuparte mucho más tiempo, si alguien de aquí, de Marbella, puede acceder a distancia, me refiero a, por ejemplo, si no, la pregunta en realidad era, si no encuentra plaza presencial, ¿puede optar por a distancia? Sí, eso no habría ningún problema, lo único que los plazos de inscripción son los mismos, pero si cuando tú vienes a la escuela de idiomas ya no hay plazas en la modalidad presencial o semipresencial, que esa es otra modalidad, siempre podrá matricularse en la de a distancia. Sí, por supuesto, pero siempre en los plazos establecidos.
Isabel, muchas gracias por atendernos. A vosotros. Estamos con la profesora de español para extranjeros, Sí, ¿no? bueno, una de las profesoras, sí, que somos tres, sí. Una de las... pero bueno, te encargas del departamento de español, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos un poco, me ha sorprendido, porque estábamos hablando y te he dicho que cuánta gente acudía y me has dicho que bastante gente, bastantes extranjeros optan por aprender el español, Sí, ¿no? sí, casi 300 alumnos, más o menos, entre todos los niveles que tenemos de español. Sí, 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 funciona muy bien, es un idioma que está creciendo mucho en general en todas las escuelas de idiomas, creo, pero aquí en concreto en Marbella funciona muy bien. ¿Qué nacionalidades, digamos, apuestan más por el español? Sobre todo rusos, ucranianos, pero también bastantes iraníes, que la verdad es una nacionalidad que igual no asocias mucho, ¿verdad? Yo no sabía que hubiera, pero sí, sí, bastantes iraníes, marroquíes, bueno, británicos también, gente del norte de Europa, Lituania, Finlandia, Suecia, pero sí, sobre todo yo diría que rusos y ucranianos. Muchas nacionalidades, ¿están todos en la misma clase? Sí, 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 y gente también de otros continentes, gente de Asia igual, estadounidenses también, hemos tenido algunos, o sea, gente de todas partes del mundo, vamos. Y en la clase todos intentan hablar español, ¿no? Porque no les queda otra. Sí, porque si cada uno empieza a hablar en su idioma... Es que eso es lo bueno, que al final tienen que hablar todos en español porque es la lengua común, claro. ¿Y cómo es y las primeras clases cómo lo hacéis? Bueno, yo en mi caso doy B2 y C1, entonces la verdad es que los alumnos ya tienen un nivel de español súper bueno, entonces no hubo ningún problema. En los niveles de A1, sobre todo A2, eso sí que debe ser más complejo, sí sé que, pero bueno, sé que los profes que se encargan de A1 y de A2 tienen muchos años ya de experiencia, entonces sí, no tiene ningún problema. Sí, sí. El fin definitivo de aprender el español de estas personas es laboral, es social, me refiero a integrarse en la sociedad española, conocer el español como un idioma más. ¿Cuál sería, digamos, la línea general? Creo que hay un poco de todo. Hay personas que en general sí que hay un interés obviamente por integrarse aquí porque bueno, como comentábamos antes, es verdad que igual por ejemplo hablando inglés en un sitio como Marbella tú te puedes desenvolver, ¿no? Tranquilamente. Pero sí que es verdad que los alumnos que vienen aquí tienen interés por integrarse, de hecho lo ves hablando con ellos, conoce Marbella a veces mejor que yo, porque yo tampoco llevo aquí tantos años, llevo 4 años en Marbella y tengo alumnos que llevan un montón de tiempo aquí. Entonces sí que hay en general un interés por integrarse, por conocer la cultura del país y de la zona, ¿no? Pero bueno, también hay casos de alumnos que les interesa por motivos laborales o bueno, igual por sus niños que hablan español porque han nacido aquí y ellos quieren aprender, quieren ayudarles en el colegio. Depende un poco, el perfil del alumnado varía un poco según si son niveles más bajos y niveles un poco más avanzados ya. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Natalia Romanova. Y soy estudiante, alumno de esta escuela, nivel B.2.1. B2.1. Oh, B2.1. Sí, perdón, B2.1. No pasa nada. ¿Y usted cómo se llama? Me llamo Polina Andrianova. ¿De dónde es usted? De Rusia. Y ahora estoy viviendo aquí casi 2 años y medio y sí, estoy aprendiendo español, casi 1 año, sí. ¿Por qué ha decidido aprender español? No, porque no me gusta mucho, tengo ganas de aprender para hablar con la gente y tengo demasiados amigos españoles, me gustaría aprenderles más. Sí, como no tener más amigos
y que... Sí, vivimos aquí en España, entonces tenemos que aprender el idioma, la cultura y conocer la gente, la historia, todo. Y por eso tenemos que aprender español y hablar español. Yo diría que una de las cosas que las enriquece, además de que aprendas el idioma, es la diversidad de edades, ¿no? Sí. Aquí es más homogénea al ser por la mañana y, no sé, me imagino como gente más mayor, ¿no? Sí, gente ya adulta, ¿no? Sí, adultos, sí, pero bueno, incluso dentro de los adultos hay mucha variedad de edades. Yo tengo igual desde pues, gente de 30 años a gente de 70 años. Y gente, en el caso del español yo creo que es más interesante la mezcla de nacionalidades, ¿no? Porque es verdad que las edades más o menos son todos adultos, pero es muy interesante como que cada uno comparta un poco pues, sus experiencias, ¿no? La cultura de su país. Por ejemplo, cuando hablábamos de la Navidad, cada uno explicaba o bien cómo se celebraba la Navidad en su país, o incluso en su país puede que no se celebre la Navidad porque no sea un país cristiano, ¿no? Entiendo. Pero bueno, compartían igual otras festividades que se celebraban en estas fechas, o como fechas parecidas, ¿no? O festividades parecidas a la Navidad. Entiendo. Entonces, sí, es muy interesante ver ahí cómo cada nacionalidad cada uno aporta lo suyo, ¿no? Eso es. ¿Es difícil el español o no? Muy difícil. No. Para mí sí, porque es una lengua muy distinta, diferente de, por ejemplo, ruso como mi lengua nativa. Y también nunca he estudiado lenguas latinas, ¿sabes? Siempre como germánico, entonces es diferente, la gramática no es fácil. Bueno, pero su compañera opina lo contrario, ¿no? No, porque cuando yo estudiaba en escuela, en el cole, yo estudiaba francés, por eso sí, y un poco, hay algunas palabras iguales, no sé, ¿no? Pero para mí es un poco más difícil que, por ejemplo, inglés no, pero español sí, y lo más importante es que yo tengo motivación. Sí, cuando tú tienes motivación, tú puedes aprender más y más rápido. Sí. ¿Cuántas personas hay por aula? Has dicho que hay cerca de 300 alumnos, ¿cómo lo distribuís? Porque, Sí. bueno, imagino que hablas en general entre todas las modalidades. Entre todo el ¿no? departamento, sí, el departamento en total, todos los niveles. Pues de A1 a B1, el alumnado, o sea, los grupos son de 30 alumnos y a partir de B2, de 25. Yo los grupos que imparto, que son B21 y C11, tengo alrededor de 20 alumnos en lista y son los que suelen acudir, sí. Perfecto. Oye, y ahora las prácticas, ¿es más práctico que teórico o es más práctico, más hablar que escribir? Claro, ¿O aprenden sí. las dos cosas, gramática? Bueno, sí, evidentemente se tienen que practicar todas las destrezas de la lengua, ¿no? También las de comprensión, la comprensión escrita, la comprensión oral. Tenemos que volver al colegio. Sí, bueno, claro, hay que saber todo, leer, escribir, hablar, de todo. Pero sí, nuestro enfoque es muy comunicativo, o sea, no en la clase no estoy yo explicando delante de la pizarra y los alumnos tomando notas. No es así porque no tendría sentido un idioma que además ellos en cuanto salgan a la calle van a tener que utilizar, ¿no? Es muy comunicativo, obviamente se les da una base de gramática porque si la gramática no vas un poco cojo, ¿no? Claro. O sin el vocabulario, pero una vez que ya les das esas herramientas se trata de que las usen. Y hacemos muchas actividades comunicativas en clase, de hablar con compañeros, de intercambiar ideas. Tenemos profesores estupendos, maravillosos, ¿sabes? Tenemos buena suerte para aprender con ellas o ellos, me encanta. Perfecto. Pero ¿en qué nivel están? ¿En el más alto ya? Porque hablan bastante bien, ¿no?
B2.1 es como un nivel como 3, tercero. Me parece que no, es segunda. Hay primera, es vale. con A1 o A1, A2. A2. Luego B1, B2 y más alto Es y como avanzado. es tercero S, pero no. Es, Sí, entonces estamos como en En la medio, mitad. en mitad. El español es un idioma muy rico, o sea, Sí. hay muchas formas de decir las cosas. Sí, sí. Depende, imagino que en otros idiomas igual, claro que depende como el contexto en el que lo digas, puede ser una cosa, puede ser otra. Sí, sí, sí. ¿Cómo llevan ellos un idioma que a lo mejor es más amplio Sí. que el suyo? Porque Pues, el suyo a lo mejor simplifican, porque hay una palabra te la meten en 3 sitios. Bueno, claro, yo no sé muy bien porque hay idiomas, yo aparte de español hablo inglés y básicamente hasta ahí. Entonces hay idiomas que no sé muy bien cómo son, pero sí el español es, o sea, la gramática del español es una locura si la comparas con el inglés, que yo también soy profe de inglés, y claro, no tiene nada que ver, la gramática del inglés es súper sencilla comparada con la del español, ¿no? Pero Por ellos, eso, la verdad... para ellos, por eso digo que en un momento dado tienen que decir con lo sencillito que era lo otro, Sí, ¿no? pero ellos lo llevan con una soltura que a mí, la verdad, me impresiona. O sea, ellos decían, sí, esto, el otro día les explicaba un tiempo verbal nuevo, sí, esto es como el futuro, tal, es la misma raíz, sí, solo que hay que poner estas terminaciones. O sea, ellos tienen una soltura ya. A ver, es verdad que yo ya doy niveles altitos, ¿vale? Ya tienen un buen nivel de inglés, perdón, de español. De inglés también. Pero sí, la verdad es que lo manejan con mucha soltura y además lo que a ellos más les gusta es justo eso que me dices tú, esos giros de la lengua. Esta mañana todavía en clase salía lo de ser un cocinilla. ¿Sí? Siempre que salen esas cosas, rápidamente todos porque apuntando. Ese Sí, es hablar, al final ese es el idioma que vas a hablar, Claro, el de la calle, claro. el de tú, ¿no? O al revés, muchas veces ellos vienen con cosas que han oído. Oye, es que en el cole de mis niños dijeron el otro día tal. Oye, ¿qué significa eso? Sí, pues si ya te metes en la jerga de los niños, porque si ya empieza... De los niños y los padres. Claro, y los padres aprendiendo lo que están diciendo los niños para entenderlo. Sí. O lo que dicen otros padres igual, ¿no? Sí, ¿Qué tiempo dura una clase aproximadamente? 2 horas y cuarto. 2 horas y cuarto. Sí, y son 2 horas y cuarto, ¿eh? Y pasan rápido. Pasan volando. Para ti. Pasan volando. No, y para ellos también, ¿no? Imagino. Yo creo que para ellos, espero que también. Por eso ya tendrías que entrevistar a algún alumno. Vale, Pero yo creo que vale. también, sí, porque a veces digo, ya es la hora. Sí. No, y las exprimimos a tope, ¿eh? ¿Crees que va a ir creciendo? Porque también es verdad que hay más población extranjera, ¿no? Cada vez hay más población extranjera en la costa. Sí, el español. De hecho, este año es el primer año que tenemos C1 aquí en Marbella, porque llevamos ya varios años pidiéndolo, porque realmente existía esa demanda, ¿no? Y esa necesidad. La necesidad. Exacto. Entonces, este es el primer año que tenemos C1-1, porque a partir de B2 los niveles se dividen en 2 cursos, ¿vale? Entonces, este es el primer año que tenemos C1-1 y lo lógico para seguir con la progresión del nivel es que el año que viene nos den un C1-2, o sea que realmente, y los números están ahí, o sea, el grupo de C1-1 que lo imparto yo funciona muy bien y tiene un número bastante grande de alumnado para ser un nivel tan alto, que normalmente suelen ser grupos más pequeñitos. O sea que sí, el español crece, vamos. Bueno, pues a ver si vamos poniendo más aulas, que sería muy buena señal. Sí. Nadia, muchísimas gracias por atendernos, Un placer. dejarnos entrar en el aula. Sí, claro que sí. Usted da clases de alemán De alemán, sí. y este me dice que es un nivel ya el penúltimo, ¿no? Que... Sí, es el nivel B2-1, viene después del nivel de certificación B1 y son niveles altos, sí.
Y sobre todo en un idioma como el alemán cuesta bastante y... No me lo puedo imaginar. Sí. Pero bueno, tiene mucho mérito. Tenemos grupos fantásticos y de verdad que la gente, los alumnos, llegan a un nivel muy alto. Cuando hemos entrado, lo primero que hemos oído es música. Sí. Sí, es parte... ¿Cómo dan una clase ya a este nivel de alemán? ¿Es continuamente en alemán? Todo... Sí, hombre, gran parte, ¿no? Luego siempre hay momentos que sí se puede recurrir al español también, sobre todo cuando se trata de estructuras muy complejas de la gramática, es más fácil, ¿no? También entender. Nuestro idioma nos sirve también de referencia, ¿no? No es malo, pero bueno, sí, la clase se desarrolla en alemán. Eso le iba a preguntar, es muy diferente a la hora de entender, me refiero a entender el idioma, de no entenderlo de que lo entiende, sino de aprenderlo, cómo funciona, cómo se estructura el idioma. ¿Es muy diferente el alemán que el español? Sí, es muy diferente, ¿no? El tema, yo creo que ya en este nivel se entiende bastante, ¿no? El funcionamiento y también el enriquecimiento, ¿no? De aprender un idioma tan diferente. Es verdad que comparte raíces con el inglés, nos puede ayudar mucho el inglés mutuamente, ¿no? Y también para el aprendizaje del inglés, pero claro, luego lo que se refiere a la sintaxis, sintácticamente la oración es muy diferente. Justamente hoy estamos repasando, ya en B2.1 en realidad todo lo que estamos trabajando con la gramática es un repaso. El 80% en B2.1 y B2.2 en los últimos niveles es expresión, vocabulario, expresión, de mejorar el tema de la expresión y hablar, ¿no? Cómo se acerca cada vez más a un nativo. O sea, a estas alturas ya hablan perfectamente el alemán, ya es asentar más los conocimientos, ¿no? Casi, por decir, ¿eh? Sí, casi. Casi, ¿no? Sí, se habla ya bastante. ¿Cuántos alumnos maneja más o menos en alemán? Porque ya sabemos que el inglés es el idioma, pero en alemán... Claro, porque el inglés es imprescindible, pero bueno, el alemán siempre, yo digo, siempre el alemán da un plus, ¿no? En el currículum, a nivel de oportunidades de trabajo, sea en España, sea en Alemania. Aquí somos un departamento pequeño, somos 2 profesoras y alumnado tenemos en total entre 110 y 120 en los últimos años. Ah, bueno, está bien. ¿Las edades? ¿Hay gente joven que se interesa por el alemán? ¿O no? Desde 14 hasta 75 años. Ah, pues sí, todos son jóvenes, sí. ¿no? ¿Cómo se lleva el que haya tanta diferencias? Es enriquecedor, pues ¿no? A mí me encanta, sí, es muy enriquecedor, de verdad. A mí las clases, los grupos, me encanta dar clase, me encanta la gente y de verdad en todos los años que estoy dando clase, llevo 20 años dando clase, de verdad que siempre he tenido grupos súper majos, ¿no? Es que al final, además como somos un departamento muy pequeño, pues conoces a la gente muy a fondo porque la vuelves a ver. No es que tú un año tienes un grupo, yo tengo un grupo y nunca veo a la gente más. No, nosotros nos vemos constantemente. Pero eso influye luego en los exámenes. Claro. Así, no sé, no trabajo pensando en los exámenes, de verdad. Quiero que la gente aprenda, quiero que el alumnado esté a gusto y aprendiendo a gusto yo creo que luego se sacan los exámenes cuando tengas el nivel. No se trata de tener prisa, aprender un idioma con prisa nunca es bueno, las prisas en la vida en general. Hay que dedicarse tiempo, es verdad, decir que es un idioma fácil no es verdad. Desde el español no es fácil, es un idioma que declina, es un idioma que tiene muchas particularidades, pero con tiempo se aprende muy bien. Y mi alumnado me ha enseñado que llega a un nivel súper alto. Muy bien. Bueno, sí. Pues la podemos ver dando clase un ratito, a lo mejor aprendo algo. Sí, claro. Sí, estábamos con la canción, no sé si... Pues sí, pues venga, pues vamos. Sí, vamos a terminar con la canción y os explico qué significa. Vale. Bueno, lo vamos sacando entre todos, ¿no? Porque yo creo que ya en esa línea se ha entendido. Yo me voy a sentar ahí atrás, ¿vale? Sí, claro, no tengo más copias, lo siento. Dabei Eve geht lieber schief, sie ist sehr kommunikativ. Ja,
Ja, also das war Annette Louison mit ihrem Lied Eve. Wir haben gesagt, dass wir das wegen dieser Adjektive uns ansehen. Ja, jetzt würde ich euch mal bitten, dass ihr zusammen vergleicht, wo ihr die Lücken habt, ja, Isa und Monika. Antonio Rivas. Antonio Rivas. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, tú eres estudiante, alumno de la Escuela de Idiomas, estás en inglés en C2, creo, C2. ¿no? Y luego en otra modalidad que nos han hablado, que es los cursos CAPE, que esos, bueno, son más especializados, digamos que más para nivel laboral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Correcto. El CAPE es una modalidad de estudio que es, la verdad es que es bastante manejable. ¿Por qué? Pues porque no tiene exámenes. Entonces uno no tiene la presión de los exámenes ni nada de eso, y de lo que se trata es de practicar tanto el lenguaje hablado como el lenguaje escrito, pero sin estar sometidos a las presiones que puede suponer unos estudios reglados como los otros, ¿no? Sí, sí, los exámenes que no gustan nunca. Exacto. Hay tres modalidades, una general y dos, digamos, más especializadas, una sanitaria, otra hostelería y la general, ¿no? Efectivamente. Este año se ha conseguido, la Escuela de Idiomas ha conseguido dos CAPES un poco más focalizados en ámbitos que son muy interesantes, sobre todo para aquí, para Marbella. Un CAPE cuatrimestral que hemos tenido que estaba centrado para la hostelería, todo el lenguaje hostelería tan importante en nuestra ciudad, y otro segundo CAPE, que es el segundo cuatrimestre, que es el que está orientado a temas sanitario también. Y luego tenemos el general, que dura todo el curso, que este está en un nivel aproximadamente un B2, C1, y es, pues bueno, para practicar, hablar de muchísimos temas, con alguna profesora, por supuesto, y nos vamos corrigiendo entre nosotros, e insisto, lo bueno es que uno no está sometido a esa presión de los exámenes, que ya la tengo yo luego en C2. ¿Cuál es tu razón de estudiar inglés o CAPE? Bueno. ¿Es algo porque te apetece aprender bien el idioma, por trabajo, por conocer el idioma? Sí. No sé, se me ocurren cosas. Pero... vamos a ver, ya por temas de trabajo, a mi edad, pues no es importante, uno ya prácticamente tiene hecho todo lo que tenía que hacer, pero bueno, siempre he tenido inquietud por el estudio de los idiomas, francés, inglés, y entonces, bueno, siempre me apetecía, ¿no? Entonces el C2 es una de las cosas que también se ha conseguido por parte de la Escuela de Idiomas este año, que ya es el curso más alto que existe, es el C2, y bueno, pues como tenía el C1-2 aprobado, pues bueno, pues me he metido en el C2 para continuar aprendiendo, ¿no? Primero eso, el aprender, el interés por el estudio, pero luego hay otra cosa, que es que el ambiente que tenemos aquí en la Escuela de Idiomas es extraordinario, por parte del personal, de los profesores, de la directiva, del personal laboral que está aquí, en fin, y entre nosotros, entre los alumnos, hay un ambiente extraordinario. Entonces es un acicate también para venir, no solamente en encuentro de cultura, en cuanto a que uno se involucra en el estudio de un idioma, con lo que supone eso, que no solamente es aprendizaje del idioma, sino es parte conocer también la cultura, conocer las tradiciones, conocer otro país o otros países en donde se habla ese idioma, sino también luego es la interrelación que tenemos con los alumnos, de cada uno hijo de su padre y de su madre, de muy distintas profesiones, algunos están ya jubilados, otros están en plena vida profesional y otros son chavales que están todavía estudiando, con lo cual esa interrelación pues es increíble y es además muy enriquecedora para todos. ¿Tú terminarías el C2 y empezarías con otro idioma? Hombre, claro, sí, yo por supuesto, si termino el C2 de inglés el año que viene... ¿Cuál? Bueno, ando ahí, me gustaría cambiar a otra cosa que fuera un poco
una estructura distinta de la que son el inglés, el francés o el alemán. Por ejemplo, el árabe me atrae bastante, o el ruso en este caso, que también tenemos. Ahí ando un poco a ver qué es lo podríamos... Si apruebo el C2, ojo. El árabe el árabe es verdad que es muy llamativo, ¿eh? Sí. Tan diferente que llama mucho la atención. Bueno, tú aparte de hacer el C2, de hacer el curso de CAPE, me han dicho que también eres el responsable de la creación de lo que se llama Amigos de la EOI, bueno, la Escuela Oficial de Idiomas. Bueno, a ver, ¿esto de qué consiste? Bueno, ¿habéis montado un club? Sí, básicamente eso, tienes toda la razón. Vamos a ver, nosotros lo que queríamos era... hay mucha gente que está vinculada a la Escuela de Idiomas porque han sido antiguos alumnos, que ahora, por las razones que sean, no han podido estar en la escuela. Hay un montón de actividades que se nos ocurrían que podíamos hacer aquí dentro de la escuela, y entonces ya desde el año pasado la dirección, tanto la dirección como los alumnos, plantearon estas inquietudes, ¿no? Intentamos dar forma a ver cómo podíamos organizarlo, y la verdad es que el primer paso que dimos fue intentar montar una asociación. Montar una asociación, yo he tenido experiencias de estas y es complicado, ¿no? Porque está sujeto a una regulación, no puede ser de otra manera, pues de estatutaria, legal, de hay que llevar una serie de libros y tal. Y esto se nos escapaba un poco del objetivo que nosotros queríamos, que era hacer cosas y de forma livianas y en plan amigos. Efectivamente, entonces fue muy buena idea por parte de la directiva decir, oye, ¿y por qué no hacemos una cosa mucho más sencilla? Efectivamente, y ahí surgió pues un grupo que dijimos, bueno, ¿por qué amigos? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos un calendario de actividades, no hay que apuntarse porque tenemos nuestro correo electrónico y mucha gente pregunta, bueno, ¿y cómo me apunto a esto? No hay que apuntarse, sencillamente publicitamos las actividades, se publicitan y tal, el que quiera venir viene y ya está. No hay que llevar una contabilidad, se paga una cantidad por cada actividad que es simbólica, pues por ejemplo, si se trata de una conferencia, para darle al conferenciante un detalle o alguna cosa así, y ya está. Ya hemos hecho bastantes actividades a lo largo del año pasado y de este, o sea que bien. Natalia, muchísimas gracias por atendernos. Nada, encantada. Es usted jefa de estudios y profesora de francés, que en este caso lo que vamos a hablar es de la modalidad semipresencial. Hemos hablado antes de lo que era distancia, pero ahora la semipresencial. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es el semipresencial? Sí, bueno, antes de empezar, me gustaría decir que la modalidad semipresencial se imparte aquí en la escuela desde el curso 10-11, desde 2010-2011, que empezó con el inglés, luego se incorporó el francés en el 12-13 y más adelante el alemán. Entonces, la modalidad semipresencial es una modalidad que aúna la enseñanza presencial más tradicional, digamos, con las nuevas tecnologías, con la parte online, ¿no? Entonces va a tener esas dos partes, una parte telemática y una parte presencial. En la parte telemática, digamos pues que el alumnado cuando se matricula en la escuela de idiomas va a tener acceso a una plataforma en la cual va a estar el aula virtual. Vale. Y en esa aula virtual es donde él va a tener, el alumno, pues todos los contenidos, los temas que va a tratar durante el curso, las tareas que va a tener que realizar también, y esa aula va a estar también
enriquecida por el tutor, porque en esa aula también va a tener el contacto directo con su profesor, con su tutor, y va a poder, el profesor va a enriquecerla esa aula pues con foros de discusión, con otros contenidos que pueda considerar que son relevantes, de interés, pues sobre todo para reforzar, para ampliar, ¿no?, conocimientos. Eso es la parte telemática. Y luego el alumno tiene la parte presencial, porque hemos dicho que es semipresencial. Sí, entonces esa parte presencial son 2 horas de clase una vez a la semana. Entonces esto va dirigido sobre todo a un alumnado que tiene dificultades, ¿no?, para conciliar pues su vida personal, profesional, con los horarios a lo mejor de la escuela. Venir aquí 2 veces por semana, etcétera, puede resultar muy difícil, sobre todo aquí en Marbella, que tenemos gente que vive en urbanizaciones, en San Pedro, ¿no?, y demás, y desplazarse hasta aquí, la carretera, ¿no?, los horarios, etcétera. Entonces, bueno, pues venir una única vez a clase, porque se viene una única vez, esa sesión de 2 horas, y en esa sesión, bueno, pues lo que se va a poner es en práctica lo que se ha aprendido en la plataforma, digamos, ¿no? Estaba pensando que para el tema semipresencial ha de ser una persona que maneje o controle la disciplina, porque hablar de que tienes que tener tú mismo ese ímpetu de decir, bueno, yo tengo que dedicarle X diario y luego la presencial. Eso, ¿no? sí, o sea, por un lado, bueno, está mucha gente que dice, pero un ordenador, no, hacen falta conocimientos básicos, o sea, la plataforma luego es muy intuitiva, muy fácil de manejar, y entonces realmente lo que uno tiene que tener en su casa es un ordenador con una buena conexión a internet, un micro, una webcam, ¿no? Y luego, bueno, pues una cuenta de correo, que prácticamente yo creo que todo el mundo tiene una, y unos conocimientos básicos de informática, pues de abrir un archivo, guardar, adjuntar, etcétera, ¿no? Pero luego lo que comentaba, sí, la disciplina. El alumno de semipresencial tiene que ser muy disciplinado y tiene que crearse una rutina de estudio, de decir, porque, hombre, el profesor no te va a dejar solo tampoco en la plataforma, el profesor guía, el profesor va a decir cada semana lo que hay que trabajar. Tienes una meta que es esta, ¿no? Claro, tienes esta meta. Y ahora yo en esa semana es donde entra la parte de flexibilización y de autonomía que da la enseñanza semipresencial, de decir, bueno, ¿cómo me organizo?, ¿no? Pues me creo mi rutina de estudio, porque yo pues estudio mejor pues por la tarde-noche o los fines de semana porque tengo más tiempo, y eso es lo que va a permitir, ¿no?, el hacerlo, pero hay que ser disciplinados. Son unos alrededor de 350 alumnos los que tenemos este año, este curso escolar, matriculados entre los 3 idiomas, porque se puede estudiar en inglés desde A1 hasta C1, en francés de A1 a B1 hasta el nivel intermedio, y en alemán los 2 primeros cursos, el nivel básico. Entiendo. Entonces, bueno, pues ahí sí hay una demanda. El aula de escuela de idiomas son aulas muy heterogéneas, en las que las edades son, bueno, dispares, los horizontes también, cada uno tiene una formación, viene de un sitio, nacionalidades muy diversas, entonces esto enriquece mucho el aula. Y con respecto a la enseñanza a distancia, en el que uno está a lo mejor más aislado, ¿no?, este contacto de una vez a la semana pues hace grupo, ¿no?, luego también ayuda mucho, ¿no? y motiva, porque estás con los otros que están sufriendo. Hay que ser mayor de 18 años para poder acceder a ellas, con lo cual, bueno, pues no tenemos menores de edad, pero a partir de ahí, bueno, pues tenemos un público muy diverso, entonces no podría decirte tampoco un perfil preciso, pero bueno, gente normalmente que trabaja y que tiene poca disponibilidad horaria para poder venir de manera presencial, ¿no?, y que entonces pues elige esta modalidad. Ha mencionado 3 idiomas, inglés, francés y alemán, correcto. Hay otros idiomas aquí, como son el ruso, el árabe, incluso el español para extranjeros. Sí. ¿Eso se irá integrando o les gustaría que se fuera integrando en esta modalidad semipresencial? Bueno, es que no existe ahora mismo modalidad semipresencial en esos idiomas en ningún sitio en Andalucía, porque no está creado por la Junta de Andalucía. Hay otros idiomas que sí que se pueden estudiar en esta, pero la semipresencial no. Yo sé que ha empezado este año, pero a distancia, el portugués, por ejemplo. Y de los 3, el inglés, ¿no?, el que más solicitudes tiene.
Pero el inglés en presencial, en semipresencial, en cualquiera, sí, claro, hombre, es el idioma que necesita la mayoría de la gente, ¿no? para el trabajo, entonces, bueno, es el más solicitado. Detrás pues viene el francés, sí, porque todavía tenemos mucho tirón. Sí, hoy hemos estado hablando de eso, que sí. antes el francés fue el primer idioma que se habla, hace muchísimos años era el idioma, el principal idioma internacional, por decirlo así. Sí, bueno, y sigue siendo importante, por ejemplo, en los negocios todavía sigue siendo el tercer idioma, ¿no? El que se habla, cualquier cosa que se quiera hacer en Europa, por ejemplo, bueno, pues el francés es uno de los idiomas que más se maneja, y luego, bueno, ya desde el punto de vista cultural, arte, etcétera, ¿no? Pues es un idioma también. ¿Yo qué voy a decir? Ya la barré para casa, ¿no? Lo tengo claro. Yo... Pues este ha sido un paseo por la Escuela Oficial de Idiomas. Hemos visto cómo trabajan los profesores, los idiomas y también el funcionamiento en general. La próxima semana iremos a un instituto, pero yo de momento lo que voy a hacer es irme matriculando en alemán, que me vendría muy bien.